Atención a la última hora porque máxima preocupación por la reina Sofía. Y es que se lleva una época un poco ausente, ¿no? Digamos que en los últimos tiempos no han sido sus mejores momentos. Fue humillada por su marido con todo ese escándalo de Bárbara Rey que todos vimos. La salud de su hermana pues tampoco es la mejor. Dicen que quiere evitar a toda costa una posible separación de los reyes de España, de Felipe y Leticia. Y además ha fracasado en su intento de conciliar a toda la familia, de crear ese clima de unión familiar, incluso con los que ya no están, con Jaime de Marichalar y con Iñaki Urdangarín. Lo cierto es que las vacaciones reales no han sido todo lo provechosas en este sentido como se pensaban en la familia real. Leticia, Felipe, Sofía, Leonor en Palma. De hecho ya se ha publicado, además por medios serios, que estarían contemplando otro lugar para sus vacaciones oficiales en España y que la comunidad autónoma elegida sería Galicia en este sentido. Parece ser que en Mallorca se aburren y el único que parece pasárselo bien en las regatas es el rey Felipe cuando va a navegar. Este verano, sin embargo, pues no lo ha hecho tanto como otras veces y además con un accidente que os mostramos aquí en este canal. Por causas de fuerza mayor, junto con la dantesca situación que vive el país, pues han hecho en este caso que Felipe volviese de sus vacaciones en Grecia, que en este sentido no se puede negar que estaban allí por el monitoreo del Falcon. No sabemos exactamente quiénes fueron, pero sí trascendió, no de manera oficial, pero sí por personas cercanas a Zarzuela, que allí estaban Felipe, Leticia, Sofía y Leonor. En todo esto hay una gran perdedora que es la reina Sofía, en la persona que lo está pasando mucho peor que el resto en esa familia. Es una mujer que se encuentra agotada, devastada anímicamente y físicamente, que no levanta cabeza y que además se pasa días y noches llorando. La emérita empieza a dar señales más que evidentes de desgaste. Es mucho lo que está viviendo ahora. Su compañera de vida, en este caso su hermana, pues está atravesando un bache pues que sabemos que es insuperable, ¿no? La conocida enfermedad del olvido y todo lo que ello acarrea. La gente envejece. Dicen, queda atrás su vigor y su empuje. Bueno, evidentemente ya no es una niña, pero dicen los que la han visto últimamente que parece un alma en pena. La última vez que la vimos, en este caso fue durante la recepción en Marivent, y según rezan algunos artículos, está realizando una vigilia dolorosa al lado de su hermana enferma. Dicen que sus hijas no la dejan sola en ningún momento, pero que están más pendientes, no están tanto físicamente, sino pendientes por el teléfono. De hecho, la infanta Cristina se encuentra ahora mismo en el mismo lugar donde vacaciona Iñaki Urdangarín. Eso sí, parece que no se va a encontrar con Ainhoa Armentia. Hablan de veto. Ahí está también la familia política, la ex familia política de Cristina. Y les ha unido en este caso el primogénito Juan Urdangarín. Pero bueno, es verdad que tanto Cristina como Elena sufren al ver cómo su madre no puede hacer nada para que mejore la salud de su hermana. Al final vemos a una reina Sofía que parece haber llegado a su límite. Pilar Eire va más allá. Dice una frase que yo no sé si es muy afortunada. Dice, menos mal que tanto Sofía como Irene ven la muerte no como un final, sino como el inicio de una nueva vida. Me cuenta una persona que está al tanto de lo que pasa en el interior de Zarzuela. Al parecer por Palacio va desfilando una multitud de personas de servicio, médicos, enfermeras, sacerdotes católicos y ortodoxos que están visitando a la reina Sofía para que llore las penas.
Los sobrinos griegos la llaman Diasidia también. En ese sentido está acompañada por su familia, pero eso sí, desde la distancia. Y Pilar Eyre explica que incluso su marido, o lo que sea, el emérito Juan Carlos I, se interesa, o al menos eso es lo que le han contado sus hijas, que les pregunta a ellas que cómo está la tía. Cómo está la tía y cómo está mamá. Y el asunto aquí está claro, hay un nombre que falta en todo esto, Felipe. Su querido hijo, el preferido, por quien nunca ha disimulado sus preferencias, pues en este caso ha interrumpido sus vacaciones para estar a su lado, después de que la reina Sofía preguntara constantemente: ¿y Felipe? ¿Dónde está Felipe? El monarca ha acudido a su llamada totalmente roto, porque es verdad, dice Pilar Eyre, que su madre es la persona que más quiere en el mundo. Entiendo que justo detrás de sus hijas, pero sí parece que por encima de Leticia. Me imagino la cara de felicidad de Sofía cuando ha visto aparecer a su hijo por la puerta. No sabría si era realidad o imaginación, tan confusa se siente, porque este ha sido el verano horribilis de la reina Sofía. La periodista incide además en que, a pesar de mantener una agenda de actos considerable, la emérita está sufriendo un deterioro evidente. Más delgada, ojerosa, su andar, antes ligero y juvenil, ahora es titubeante y torpe. Su eterna sonrisa se transforma a veces en una mueca de padecimiento y sus ojos se muestran apagados. Incluso en la recepción en Maribend a las autoridades y personalidades baleares, una señora que la trata todos los años le contó a Pilar Eyre que le costaba hablar. Me dio mucha pena, parecía realmente que no estuviera allí. A ver, varias cosas. Todos sabemos un poco cómo escribe Pilar Eyre, no digo que exagerado, pero siempre con un lenguaje florido, ¿no? Para hacer un poco interesante el artículo. Pero bueno, yo creo personalmente que sí, que está atravesando una mala racha. Yo creo que lo peor siempre viene luego, pero en todo caso, no sé. Lo de que le cuesta hablar, yo creo que puede tener problemas con el lenguaje, que lo ha tenido siempre, porque ya está acostumbrada a hablar en inglés. De hecho, con Felipe habla en inglés. Entiendo que con sus hijas también y con Juan Carlos. Y que el español pues no lo termina de dominar. Eso es Vox Populi aquí en España. Como una reina de España no ha aprendido el español. Lo ha aprendido y habla español, pero lo habla muy mal. No estamos acostumbrados en este caso a ver a la reina Sofía hablando, por lo que cuando lo hace se pueden percibir este tipo de carencias. Yo creo que tampoco, quiero decir, aparte de que creo que hay muchas familias en la misma situación y quizá no en una situación tan privilegiada, bueno, pues la señora ha podido viajar, ha podido hacer muchísimas cosas y tampoco pasa nada porque un verano te quedes en casa y estés un poco atendiendo, en este caso, a las responsabilidades pertinentes, ¿no? Pero todos sabemos un poco lo que puede conllevar, en este caso, la enfermedad, y más la enfermedad de una persona que ha formado parte de tu vida durante tantísimo tiempo. Yo creo que la cosa va por ahí. Yo sigo pensando que es uno de los mejores activos que tiene la corona en estos momentos y que sería, y yo creo que no lo va a hacer, sería un error, un grave error por parte de Felipe desplazar a su madre tanto en la agenda oficial como siendo parte de la familia real. Ya está, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.